Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra semana donde compartimos diferentes comentarios e ideas sobre la lección de escuela sabática específicamente para maestros, pero también para cualquier persona que quiera buscar unas ideas extra para cuando tengan que ser parte de sus repasos de escuela sabática en sus diferentes iglesias. Es un gusto volveros a ver. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarte en este nuevo trimestre, ahora con el libro de los Salmos, en un nuevo año, estamos en el 2024, pero Miguel, todo es nuevo, incluyendo un nuevo integrante de la familia. Así que es una noticia que nos tiene emocionados y contentos el día de hoy. Cuéntanos un poco más de eso, Miguel. Pues gracias a Dios el día de ayer, 4 de enero, ayer de que se grabó esto, nació mi primogénito. Mi primer hijo también es Miguel, el cuarto. Entonces, los que no saben, pues mi abuelo se llama Miguel, mi papá es Miguel, yo soy Miguel y mi hijo que nació ayer, gracias a Dios, todo bien salió y también es Miguel el cuarto. Entonces estamos muy contentos de este lado, todos estamos muy agradecidos que todo el proceso estuvo bien y gracias por las oraciones. Así que, Miguel, muchísimas felicidades. Tu primer hijo, Dios te llene de bendiciones a ti, a Fanny, que ha sido un proceso muy especial que ustedes han vivido ahí en Hong Kong, en donde radican. Y un abrazo grande para Fanny, para sus papás que están ahí contigo, para su hermana Samantha también. Él es Miguel el cuarto, que nació siendo Miguel 4, nació el 4 de enero del 24. Y no solamente eso, ¿qué más, Miguel? Nació a las ¿A cuatro qué hora cuarenta y nació? cuatro de la tarde, 4:44 de la tarde, así que se repitió bastante el 4 y Sí, sí, qué bendición, damos gracias a Dios por la manera en cómo ha estado guiando la vida de ustedes, está guiando también este proceso tan especial que están viviendo y deseando que el Señor les siga bendiciendo y prosperando. Nosotros estamos felices acá del otro lado del mundo, en Occidente, ustedes están en Oriente y que Dios les siga bendiciendo. Así que, pues Miguel, estamos listos para dialogar sobre esta lección nueva. ¿Y qué te parece si lo hacemos con una oración? Por favor, claro que sí. condúcenos en la oración inicial. Miremos el rostro. Nuestro Padre Celestial, gracias por este nuevo año que nos das, la oportunidad de entrar estudiando tu palabra, específicamente los salmos. Pedimos que tú seas quien nos dirija y nos guíe al momento de aprender cosas nuevas, enseñar otras, para que siempre sea para tu honra y gloria. Tú lo primero agradecemos. Amén. Amén. Perfecto. 4 puntos en menos de 30 minutos, como solemos hacerlo. Gracias por acompañarnos y no queremos quitar más el tiempo más que adentrarnos directamente. El primer punto, eh, autores poco conocidos. Es como queremos tratar de ver esto. Mira, creciendo en la iglesia, la palabra en los 13º sábados, o en poesías que decía alguna hermana de iglesia o así decía, el Salmo de David, los Salmos de David y Salmos de David. Y para mí, por mucho tiempo, los Salmos los escribió David hasta que creció un poquito más y luego me añadieron, enseñaron que también Salomón escribió algunos salmos, pero para muchos de nosotros hay algunos nombres que nunca hicimos en cuenta. Y aquí el autor nos muestra las otras personas, además de David, Salomón, Moisés, las personas que normalmente conocemos que escribieron salmos, hay otros nombres y de muchos no se escucha más que y escribió tal salmo. Hay otros que sí hacemos un poquito más, pero de otros solamente que están aquí puestos de que escribieron el salmo y es algo interesante y muy significativo. ¿Por qué? ¿Por qué es significativo? Sabes, Miguel, yo encuentro que esto tiene una relevancia especial porque hay ocasiones y hay personajes que son pasados por alto y pudiera ser que en ocasiones son opacados por las grandes estrellas bíblicas que conocemos como Sansón, como David, como Moisés que acabas de señalar, pero nos encontramos en la Biblia que hay otros que también fueron autores de libros que hoy en día tenemos o de porciones de libros o de en este caso salmos. Tal es el caso de Asaf, por ejemplo, este levita que escribió el Salmo 42, que escribió los Salmos 44, el 47, también el 49, el 84, el 85, el 88. Asaf fue un gran músico y un gran compositor de la tribu de Leví.
Hay otros, por ejemplo, como el caso del Salmo 88, que únicamente se llega a mencionar que fue escrito por los hijos de Coré. No se especifica si se refiere a todos los descendientes, si es únicamente los hijos directos, pero aquí encontramos también, no debemos olvidar que es parte de este grupo de músicos que formaban parte del pueblo de Israel y que estaban al frente en el programa de adoración y en los programas en donde el templo era desde luego el centro de la vida de Israel. Y tenemos, pues, a mí me llama la atención lo siguiente. Son personajes que, como mencionas con Emmanuel Esraíta o con Etán, personas que, o los hijos de Coré, que fueron, ¿cómo ponerlos? Fueron impactaron tanto que sus escritos fueron parte del canon, forman parte del canon, pero nosotros no sabemos mucho de ellos, sabemos más de personas a los que Jesús hizo, con los que Jesús hizo milagros, que los menciona por nombre algunos, y personas que no tuvieron escritos dentro del canon, que lo que me lleva a la siguiente idea, mira, son poco conocidos, pero su trabajo trascendió. Hicieron escritos que trascendió a tal punto que hasta el día de hoy los estamos estudiando. Y es cuando uno se pone a ver a veces que las personas que buscan que su nombre sea reconocido, o personas que sienten que no han hecho algo en la vida, al menos que su nombre esté por todas partes, o especialmente, no sé si has visto este estudio que sacaron donde preguntan lo que las personas quieren ser más cuando sean grandes, o los oficios que quieren hacer en diferentes partes del mundo. Cuando tú pones a ver Latinoamérica, uno de los más grandes es youtubers. Quieren ser youtubers. ¿Por qué? Porque quieren que su nombre sea reconocido, quieren ser famosos, quieren llegar a ser alguien. Pero lo que nos muestran estos personajes es de que no es verdaderamente lo que quien uno es, sino dejarse ser utilizado por el Señor para que ese trabajo pueda llegar y ser de bendición a otros. No sabemos mucho de ellos, pero sabemos, tenemos sus escritos que son herramientas y escritos que nos dan esperanza, fervor, paz, y cada salmo nos enseña algo diferente. Entonces eso me llama mucho la atención y me hace una muy buena enseñanza de esto. Y hay una gran aplicación espiritual, Miguel, sin duda en ello, porque muchas veces nosotros cuando estamos haciendo algo a favor de otros, cuando estamos sirviendo en la iglesia, cuando estamos dando la lección de escuela sabática, hablando en particular de aquellos que se unen con nosotros semana con semana para reflexionar sobre esto, nos preguntamos, ¿será que lo que hago realmente es trascendente? ¿Valdrá la pena? ¿Va a tener una repercusión más allá? Qué importante es que nosotros podamos hacer cada una de las cosas con la mayor entrega posible, sabiendo que no es para los hombres, sino que es para Dios. Y hoy en día, en pleno 2024, seguimos tomando los escritos, las composiciones de estos levitas y los llamamos desde luego palabra de Dios por su gran contenido y gran mensaje. Así que la primera gran aplicación es hagas lo que hagas en el lugar en donde te encuentres, así sea en un trabajo que tú dijeras, nadie me está viendo lo que hago, hazlo con toda la entrega y dedicación porque es para Dios y es para su honra y gloria. Y eso nos lleva al segundo punto, porque ahora vemos esto en los salmos que causa una relación muy hermosa, que es muy distinta a cualquier otro libro que tenemos en la Biblia, porque lo que vemos en esto es la relación divino-humana, y el autor lo Uh resalta, -huh. que es, a diferencia de otros libros, las cartas, los libros históricos, los libros proféticos, el libro de los Salmos lleva a lo largo de todo el escrito esta constante narrativa de lo que uno experimenta como ser humano y cómo lo expresa con Dios. Y es algo muy hermoso. Vamos a ver ejemplos más adelante, pero no sé qué quisieras agregar a este punto. Claro, el asunto divino humano y la forma en que los salmos se fueron entretejiendo y conectando
No es como que un día hubo una persona o hubo un profeta que dijo, ok, ahora voy a escribir el Salmo 1 y terminó y dijo, la próxima semana voy a escribir el Salmo 2 y comenzó a hacer este proceso. No, los salmos es un conjunto de 150 expresiones musicales, porque recordemos que no fueron únicamente poesías, sino la música se ha perdido, eran himnos para ser entonados, que fueron siendo coleccionados a lo largo de los años y que fueron agrupados en estos 5 libros que los salmos aparecen. Usted puede ver ahí en la parte del viernes cómo es que estos 5 libros están agrupados, pero cómo llegó a darse este proceso de unir los 150 salmos en libros hasta la época de Esdras, es decir, posterior al retorno del exilio. Este proceso divino humano en donde Dios conduce a la persona es algo que en ocasiones no siempre nos ponemos a reflexionar en la Biblia, porque hay ocasiones en que llegamos a pensar que lo que está escrito en la Biblia vino dictado palabra por palabra con Dios, pero el proceso de revelación e inspiración tiene que ver más bien con una persona que es llevada. Es por eso que el término griego feró, que aparece en las epístolas del Nuevo Testamento, que es traducido como fueron inspirados por Dios, se refiere a ser cargados por Dios, y Dios es el que coloca los pensamientos y las palabras en ellos para ser expresadas. Así que, Miguel, este proceso divino humano en los salmos, nosotros no estamos leyendo únicamente reflexiones personales de un individuo, no estamos ahí tratando de identificar las emociones de alguien únicamente desde una perspectiva humana, o tampoco estamos nosotros juzgando lo que aquella persona mientras era perseguida o mientras se encontraba en una tristeza profunda se encuentra expresando, sino estamos más bien tomando en consideración las vivencias y experiencias que fueron utilizados por Dios y que hoy en día para nosotros nos transmiten mensajes de esperanza y de consolación muy importantes en el contexto en que vivimos. Y es una constante oración, lo que vemos, como vemos en el día miércoles, todos estos tipos de oraciones inspiradas donde es un constante clamo a Dios mío, Señor mío, Rey mío. Es algo personal que podemos poner para nosotros hoy en día, porque volvemos a ese punto principal, donde trascendió todo para que viéramos, a diferencia de otros libros de la Biblia, un asunto personal con el Señor, es un libro de una constante oración, de clamo, un cántico que se ve alrededor de los 150 salmos. Y es algo muy bello, que con eso nos conecta a nuestro tercer punto, que es que tenemos el día de hoy. Y el tercer punto lleva por título las emociones de los salmos. Y para esto nos gustaría enfocarnos primordialmente en 2 días, el miércoles y el jueves, digo, el martes y el jueves. En el día martes vemos que inicia la lección con una pregunta. ¿Qué diferentes facetas de la experiencia humana transmiten estos salmos? Y en lista el Salmo 3, 33 y 109. El Salmo 3 y 33 son salmos que normalmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, es un salmo de angustia, ¿no? Luego ve el Salmo 33 donde es alegraos, oh justos en Jehová, es un salmo de regocijo, de alabanza. Pero luego está el Salmo 109, y esto es algo que, habiendo establecido que son inspirados y son no solamente para experiencias de ellos que les servían, sino que también nos sirven a nosotros. Empieza así el Salmo. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro oficio. Y va constantemente, parece un salmo donde alguien salió lastimado y quiere venganza sobre el otro y dice, Señor, castígalo, pero ¿qué es lo que realmente nos está diciendo este salmo? Porque este punto 3 nos va a conectar con el punto 4 y pueden hacer ustedes esta ilación en el momento de compartir en su repaso. Explícanos un poquito lo que este Salmo 109 tiene y cómo nos conecta para lo demás. Claro, Miguel, sabes que este Salmo 109, si nosotros tomamos en forma aislada, por ejemplo, el verso, el verso 9, 109, verso 9, dice, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda.
y cierras tu carta, cierras tu correo y lo envías así únicamente con esas 2 líneas. Oye, cualquiera va a decir, qué poco cristiano este individuo, ¿no? Qué poco amor tiene en su vida, que le está deseando la misma muerte y está deseando lo peor para su familia. Bueno, hay un detalle importante en el libro de los Salmos, Miguel. Cuando nosotros tenemos la reflexión de los Salmos, hay ocasiones que únicamente nos concentramos en lo que cierto autor está diciendo en cierto momento y hacemos un análisis histórico y para quién lo dijo y cómo lo dijo, pero perdemos de vista un panorama más amplio que tiene el libro de los Salmos y que es importante que al inicio del trimestre lo tengamos bien presente. ¿Cuál es este? El libro de los Salmos es un conjunto de himnos para ser entonados en el contexto de las actividades del templo. En otras palabras, los salmos no eran únicamente cantos para entonarse bajo cualquier circunstancia, sino en contextos de templo. Ahora, cuando recordamos lo que se hacía en el templo terrenal, ya sea porque hablamos de salmos de Moisés, salmos de David, de Salomón, son los salmos del santuario. No debemos perder de vista que había una actividad muy importante que desde el santuario se llevaba a cabo, que era el juicio. Ujú. El juicio, que era el día 10 del séptimo mes, conocido como el Yom Kippur o el día de la expiación, era el día del juicio y se llevaba a cabo desde el santuario. Y hay una serie de salmos que se entonaban específicamente en el día de la expiación. Uno de estos, desde luego, es el Salmo 27, y el Salmo 27 se entona incluso días previos al día de la expiación y se canta varias veces en el día de la expiación. Así que teniendo esto en mente y esto como contexto, cuando uno lee el Salmo 109, te topas con esta parte y voy a leer previo al verso 9 lo que dice el verso 6. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. No olvidemos que en el contexto de juicio, cuando Cristo es el que está a tu diestra, tú estás de parte de los redimidos. Pero si colocas a la persona a la diestra de ese individuo, significa que está siendo colocado de parte de los perdidos. Y luego agrega verso 7, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos y tome otro su oficio. Es decir, está hablando él aquí no desde la perspectiva del mal que le desea a él y a su familia aquí, sino más bien diciendo, Señor, tú eres el Dios que juzga todas las cosas. Viene ese momento de juicio y cuando llegue ese momento de juicio vendrá la vindicación porque se podrá ver que lo que a él lo mueve y las acciones que lleva a cabo es porque él se encuentra a la diestra de Satanás y siendo influido por el espíritu satánico para su proceder. Y siendo que está siendo motivado por fines satánicos, que se ha destruido. Y por consiguiente, cuando él sea destruido, y aquí volvemos a retomar el verso 9, que sus hijos queden huérfanos y que su mujer quede viuda. O sea, no le está diciendo el mal a sus hijos desde esa perspectiva ni a su esposa, sino en el sentido de que él, por haber decidido colocarse de parte del mal, llegará el día del juicio, en el día antitípico de la expiación, es decir, en el tiempo del fin, y su sentencia será final desde el santuario que Dios dirige y en donde Dios mora. Muchas gracias por esa explicación muy, muy bien transmitida. ¿Cómo vemos aquí desde el principio de los puntos que habíamos dicho, con estos personajes poco conocidos que pensamos que no son? Bueno, eran levitas los otros que escribieron parte de los salmos y se conecta a este propósito que mencionas. Vemos también en el de lo divino humano, pues sí tiene que ver con lo divino humano porque tiene parte que ver con la adoración en el templo, la parte del juicio, y eso tiene mucho que ver con nuestra relación al momento de ese juicio. Y estos salmos, como el 109, que vemos que tienen que son un poco fuertes para decir en algo de gozo y oración y cánticos, como normalmente vemos a los salmos, bueno, tienen también es un salmo con un mensaje muy fuerte. Y es aquí donde vemos el punto número 4, que al iniciar este trimestre, que vamos a tratar de ver todos los salmos, y esta lección que dice cómo leer los salmos, bueno, tratamos normalmente de tener una parte de aplicación durante cada cuarto punto a lo largo de todos las diferentes lecciones que hemos ya tenido la oportunidad de leer juntos.
tratando de averiguar cuál puede ser ese cuarto punto, el título que le pusimos al punto 4 es la relevancia de los salmos para mí hoy. Y eso nos lleva al día jueves, como había mencionado hace poco, porque me gustaría que vieran en el párrafo número 2 y 3. Después de la pregunta está el primer párrafo y en el segundo párrafo dice, la centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. Aquí estamos tocando el punto de adoración. El culto en el que existían los salmos era fundamentalmente distinto del culto como lo entienden muchos en la actualidad. Y aquí el autor, ustedes pueden continuar leyendo, toca la idea de que tú venías mencionando, en esa parte de cómo es que eran importantes para el culto que tenían en el santuario en ese momento. Luego lo traslada al templo que tenía Salomón, pero luego nos quedamos sin templo. Y pensamos de que, bueno, el propósito de los salmos deja de existir porque pues ya no está el santuario, no está el templo, tenemos iglesias distintas, pero pues eso era para el santuario que ellos tenían allá en el santuario celestial. Ahora simplemente son como promesas que nos dan ánimo, promesas que nos ayudan a seguir adelante, pero no es así. ¿Cómo es de que los tenemos que ver? ¿Cuál es esa relevancia que tienen para mí los salmos y que tenemos que tener nuestra mente puesta para estas 13 semanas que vamos a tener adelante? Qué buena forma en que lo estás planteando y preguntando, Miguel. Sabes, tal como lo introduces, el libro de los Salmos está cargado de emociones. Las emociones están a flor de piel. La tristeza está a flor de piel. La muerte se huele en el libro de los Salmos. También el gozo y la alegría. Y todo esto llega a levantar cuestionamientos e interrogantes en la vida del ser humano. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la alegría? ¿Por qué a los malos les va bien y a los buenos no les va bien? Me parece, Miguel, que hay ocasiones que perdemos esto de vista y decimos, bueno, es la manera en que ellos vivieron, como era gente del Medio Oriente, encontraban dificultades, etcétera. Permíteme leer y quiero invitar a nuestros amigos a que tengan en consideración este salmo, el Salmo 73. El Salmo 73 es escrito precisamente por Asaf, uno de los personajes que mencionamos hace un momento. Y dice el verso 15 ahí. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Verso 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y entonces dice el verso 17 del Salmo 73. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Está hablando acerca de los impíos. ¿Cuándo es que Asaf entendió cuál era el fin de aquellos? Lo entendió hasta que entró al santuario de Dios, hasta que entonó los salmos que estamos por considerar durante este trimestre. Él entendió las cosas de Dios, el carácter de Dios, el juicio de Dios, el destino de los que se perderán, hasta que entró en el santuario de Dios. Ahora, él nos está refiriendo primordialmente al santuario terrenal, aunque en los salmos están enfocados en esto, pero desde luego se están refiriendo a esa conexión vertical que hay con el santuario celestial, porque a final de cuentas el juicio procede del santuario celestial. Ujú. Y Miguel, esto lo uno con la pregunta que planteas, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ya no existe el tabernáculo de Moisés, ya no existe el templo de Salomón, el templo de Herodes, que fue aquel que Jesús visitó, ya no existe, no hay un templo en Jerusalén en este momento, por lo tanto, pues los salmos se convierten en el libro que ellos utilizaban antes, pero que para mí no tiene relevancia hoy. Vamos a ver a lo largo del trimestre la gran relevancia de los salmos hacia lo que fue el cumplimiento del ministerio de Cristo en esta tierra, pero también a lo que es el cumplimiento del ministerio de Cristo en los cielos. ¿Por qué, Miguel? Porque los salmos para mí hoy me deben conectar a la obra que Cristo realiza en mi favor en el santuario celestial. Tienen una relevancia mayor que la que tuvieron con ellos, porque ellos miraban por fe que Cristo se habría de convertir en el sumo sacerdote en el santuario celestial.
Hoy nosotros sabemos que Cristo ya vino, murió y resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre en el santuario celestial para interceder por nosotros. Y este es un mensaje que encontramos en Hebreos, encontramos en las epístolas paulinas, que encontramos en el libro del Apocalipsis y que vemos de una forma muy prominente y que son libros que retoman lo que los salmos planteaban para aplicarlos a su época y a su vida. Si ellos lo hicieron en su época y en su vida, qué gran importancia para nosotros hoy. Creo que este trimestre es una oportunidad para que le demos una nueva mirada, una mirada fresca al libro de los Salmos, desde la perspectiva cristológica, es decir, de lo que Cristo hace por mí, y desde la perspectiva de saber que estos salmos, que estos himnos me transmiten mensajes acerca de Dios, de su carácter y de su obra salvífica en mi favor para poder experimentar una relación personal, estrecha y significativa con Dios. Es nuestra oración que al momento de estar estudiando el resto de los días puedan sí poner énfasis en los puntos específicos como los varios que vemos en esta lección de del paralelismo, imágenes, merismo, juegos de palabras, todo eso que hacen de los Salmos un libro tan hermoso, pero también que tengamos nuestra mente abierta para ver que es muy aplicable para nuestra vida hoy en día. Por eso esa conexión que nos lleva al santuario celestial, eso que vemos que está relacionado con el juicio, un libro como los Salmos que no pensamos que está conectado con el juicio, está muy, muy puesto y todas las otras enseñanzas que nos va a dar durante el resto del trimestre. Entonces, con esto les agradecemos por acompañarnos durante esta semana y oramos el vernos próximamente. Gracias por las preguntas que nos dejaron como la semana pasada y estamos aquí para poder responder a la mayor cantidad de preguntas posible. Gracias por acompañarnos en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.